iniciamos el panel de comentaristas y yo quisiera pedirle la licencia de leer unos párrafos que nos ha enviado José Luis Fuente Pochat de México, que desafortunadamente por una serie de temas en su país no ha podido estar presente en esta oportunidad. Voy a empezar y luego continuaremos por la izquierda. No me refiero a las tendencias del continente, mejor empecemos por la derecha. Bueno, en todo caso, nos dice José Luis: queridos amigos de ALIM, me dirijo a todos ustedes. A inicios del año 1999 fui informado por mis socios que debía organizar un evento anual de ALIM. Yo no sabía qué era eso y me puse a investigar con Jorge David y con ello inventar programas de actividades, temas, propuestas, llamar a todos los posibles participantes, incluso a sus acompañantes. Seguro estoy que muchos de los que allí estuvieron lo recuerdan. A casi 24 años de esa asamblea, tristemente hoy, por primera vez, me veo obligado a no asistir para oír, saludar y abrazar a todos mis queridos amigos, colegas y cómplices de nuestro quehacer en América Latina. En verdad, lo lamento, pero las cosas en mi querido México me obligan a permanecer en la ciudad tratando de entender y esclarecer el rumbo de nuestra querida Canimolt y el mío propio. Debo decirles que en lo interno la industria molinera de México creo está bien, pero cambiando mucho, pues igual que en muchos países de América Latina se está concentrando de manera importante y eso trae retos, oportunidades y temores relevantes a considerar. Aquí cabe un eslogan: uno debe pensar bien que desea, pues se corre el riesgo de que se cumpla y en eso estamos corriendo el riesgo. Para poner en contexto esto, debo decir que después del ingreso de empresas extranjeras importantes en la industria, estas en su mayoría han vendido su negocio de molinería, en buena medida porque no entendieron bien la forma de trabajar y la idiosincrasia de los mexicanos. No comprendieron lo extraño y complejo de su mercado de harinas, sémola, pasta, pan, galletas, tortillas, pero sobre todo no dimensionaron la complejidad de sus competidores, cuyo negocio es atendido directamente por sus dueños, y ellos hacen cargo de toda la operación. Ahora son los molineros mexicanos quienes están retomando el curso de esas empresas y con ello propician una gran concentración industrial. Como habrá observado, en México hay operando 93 plantas, pero en solo 8 o 9 empresas se produce casi el 85% de la harina y la sémola, y tan solo el 50% de la capacidad instalada, y esto es muy cerca de la producción del país. Ese líder, por economía de escala, representa un gran reto en la operación, en logística, en atención a los clientes, que además de no requerir un solo proveedor de trigo, esa eficiencia crea condiciones de competencia difíciles para los demás. Sin embargo, vemos que los clientes adquieren un gran poder negociador, pues no les gusta depender de un solo molino. Por otra parte, desde hace 3 años nos topamos con una visión de política pública compleja y confusa. Compleja porque la gran mayoría del recurso público se ha orientado al asistencialismo, al control de la población de escasos recursos, pues a través de diferentes subsidios que no contribuyen a aumentar el empleo ni la productividad, procuran estimular la gratitud de la gente, que se traduce en votos electorales para avanzar un proyecto de nación denominado pomposamente Cuarta Transformación. Y no es otra cosa que preservar el poder para supuestamente transferir a la población las decisiones del Estado. En lo que concierne a nuestro entorno industrial, a ello hay que agregar una política confusa, pues por una parte se pretende fomentar la producción nacional agropecuaria, en especial granos, oleaginosas y leche, eliminando sin sustento ni comprensión alguna las importaciones de esos insumos alimentarios de las que somos deficitarios. Peor aún, prohibiendo o controlando el uso de algunos fertilizantes, pesticidas y uso del agua que incrementarán dichas producciones. Ejemplo de ello es el glifosato y la prohibición de importaciones de maíz OGM, del que dependemos del exterior en casi 20 millones de toneladas métricas destinadas básicamente a la industria pecuaria. En trigo los subsidios están dirigidos a muy pequeños agricultores de panificables, pero ni así podrán producir los 5 millones de toneladas que importamos.
en lugar de estimular mayor rendimiento de todos los agricultores. Es penosa la incomprensión de los mercados inmersos en los tratados, pues nuestra balanza comercial agropecuaria es increíblemente favorable y enorme, gracias a diversos productos hortofrutícolas, a pesar de tener déficit en granos. No lo entienden y ahora quieren hacer alimentos casi prehispánicos, por ejemplo con maíces originarios, y para ello han impulsado normas oficiales en detrimento de la industria, como el caso del etiquetado, control sanitario de la información al consumidor, o simple y llanamente en deterioro de alimentos esenciales como el pan, la tortilla y la pasta. En México se respira desaliento y frustración, porque la alternancia en el poder es un fracaso. Es una pena, pues considero que la lectura del presidente de México sobre la desgracia causada por los anteriores gobiernos es más que cierta y correcta. Es verdad, dejaron miles de pobres y por corrupción enriquecieron a la clase política y a varios empresarios. Pero lo que no está bien del gobierno es que el cambio sea a partir de la destrucción de todo y de la polarización de la sociedad, como causa desencanto, desconfianza, resentimiento, desasosiego y violencia. Han sido un fracaso las estrategias públicas contra la inseguridad, la integridad, la salud del campo, y hemos hecho más pobres que antes, pues los programas son dádivas a pobres, a viejos estudiantes. Creo que las tendencias políticas en nuestro continente tienen que ver con ese hartazgo, pero también con malas soluciones. Amigos, esta importante reunión se convierte en indispensable para seguir compartiendo nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestro quehacer, pues eso nos ayudará a comprender y dimensionar el reto que tenemos enfrente. Les deseo el mayor de los éxitos y espero verlos y abrazarlos en nuestro próximo encuentro de ALIM. José Luis Fuente Pochat. Bien, entonces vamos a empezar a pedido de la mayoría por la derecha. Entonces vamos a que nos haga el comentario el señor Carlos Gutiérrez de Bolivia, comentarios puntuales. Tenemos tradicionalmente 3 minutos y una segunda ronda de 2 minutos para hacer comentarios puntuales sobre la situación de cada país. Adelante, Carlos, por favor. Buenos días a todos. Voy a tratar de expresar brevemente la difícil situación que vivimos en Bolivia. No es casualidad la gráfica presentada de doctor Carranza esta mañana sobre los indicadores donde ubican a nuestro país en los peores lugares. Y tampoco es casualidad. Lamentablemente venimos desde inicios de los años 2000 en un modelo que nosotros llamamos a contrarruta de lo que debería ser. No solamente tenemos una fuerte intervención estatal en la economía, sino también en la actividad privada. Pongo como ejemplo que el gobierno ha creado muchísimas empresas donde ya había otras de carácter privado, muchas exitosas. Como por ejemplo han creado empresas de papel, de cartón, de jugos. Y para poner algunos ejemplos más precisos, por ejemplo, en Bolivia había 60 molinos arroceros. Y el gobierno, hace 5 años, tuvo la brillante idea de crear sus propios molinos arroceros. Después, con el caso específico de la molinería también, los molinos han venido sufriendo mucha pérdida de competitividad porque somos vecinos y dependientes de Argentina. Y como tenemos fronteras permeables, recibimos mucho contrabando de mercadería de Argentina, entonces eso ha quitado capacidad a los molinos, los cuales han empezado a hacer maquila para el gobierno. El gobierno compra trigo a precios subsidiados, los entrega a la molinería y nosotros los devolvemos con harina y ellos venden esa harina también a un valor subsidiado. Hasta ahí tal vez los molinos tenían cierta actividad, pero lamentablemente ahora, igual que con los molinos de arroz, el gobierno ha decidido hacer más molinos, metiéndose en una actividad donde éramos competentes, yo creo,
independientemente de la situación geográfica de vecinos de Argentina, pero eso nos ha llevado a una situación extrema, ¿no? Yo creo que esta experiencia debería ser un ejemplo para el resto de Latinoamérica, ¿no? Y que no caigamos en los mismos errores. Gracias. Bien, invitamos entonces a la señora Laura Paz para que nos dé el punto de vista de Venezuela. Buenos días a todos. Creo que me toca la situación más difícil, tratar de explicar lo que ocurre en Venezuela, que nosotros que estamos allí no lo entendemos. Y como vimos esta mañana, estamos fuera de gráfico, ¿no? Porque distorsionamos las cifras y creo que de verdad es una situación bien difícil. Si los venezolanos nos consideramos resilientes, creo que los industriales del sector trigo somos la máxima expresión, ¿no? Después de lo que hemos vivido durante los últimos 10 años. Como es un resumen muy breve, muy difícil de resumir todo lo que nos ha pasado, pero voy a tratar de tocar las situaciones más difíciles que hemos enfrentado en los últimos 10 años, ¿no? Veníamos de una industria en el 2012, no sé si ustedes recuerdan, salíamos siempre en las gráficas en segundo lugar como consumidores de pasta en el mundo, con una industria que usaba solamente trigos duros de excelente calidad, canadienses, americanos, y esa situación en aquel momento, 2012, ocupábamos casi el 80% de la capacidad instalada en la industria tanto harinera como de pastificio. En el 2015 nos llama el gobierno nacional y nos dice que ya no vamos a poder importar más trigo como industria privada, que todo el trigo lo va a importar el gobierno y que nos van a asignar a la industria una cantidad y que esa asignación va a depender de 3 cosas. Una era la capacidad que tuviéramos instalada, el inventario de trigo que teníamos al momento que llegara el embarque y el compromiso de entrega de los programas sociales, ¿ok? Entonces, de esa asignación de trigo que nos daban, el 50% lo teníamos que dedicar a los programas sociales, elaboración de pasta de mezcla económica, y del otro 50%, el 70%, teníamos que destinarlo a productos económicos que estaban regulados su precio, y solo 30% podíamos trabajar a precio libre, ¿no? Esta situación del 2015 duró hasta el 2019. Con lo cual las industrias se descapitalizaron totalmente. Y en el 2019 nos vuelve a llamar nuevamente el gobierno y nos dice, bueno, ya nosotros no tenemos más dinero, ustedes vuelvan a importar su trigo, ¿sí? Y ese trigo que importaba el gobierno, subsidiado para nosotros a 10 bolívares el dólar, cuando nos dan la noticia en el 2019, el dólar estaba a 3.000 bolívares el dólar, ¿ok? Y sin flujo de caja, tuvimos que hacer un fenómeno que creo que ha ocurrido solo en Venezuela, de unirnos toda la competencia y poder traer el primer barco de trigo, y a ese fenómeno lo llamamos competencia, cooperación con la competencia. Y allí trajimos el primer embarque, creo que fue abrir la Santa María de nuevo, o sea, empresas de 70 años del mercado como la que represento, Pastas Capri, tuvo que empezar a comprar, y su primera compra en el 2019 fueron 500 toneladas, cuando nosotros importamos un barco de 20.000. ¿Sí? Y fue como arrancar de nuevo la bicicleta, comenzar a hacer ese nuevo flujo de caja. Y el gobierno adicionalmente, como si eso fuera poquito, nos dice, yo ahora no controlo el trigo, porque no se lo estoy entregando a la industria. Entonces la industria no está obligada a darme producto para los programas sociales. Entonces yo tengo que hacer algo. Entonces hizo alianzas con países amigos, ejemplo Turquía, y empezó a importar pasta. Entonces en el 2019, que nosotros veníamos de una capacidad utilizada de 80%, no llegábamos a los 29% de la capacidad instalada, ¿ok? Y la importación de pastas llegó a ocupar casi el 70% del mercado. Entonces fue una situación bien complicada. Adicionalmente, si todos recuerdan, el precio del trigo se disparó en el 2022, en marzo. Creo que fue el precio más alto en 14 años, desde el 2008, que el precio del trigo alcanzó para nosotros $700 la tonelada. En marzo del 2022 llegó a $750 la tonelada.
y el que usamos para mezclar, para hacer pastas más económicas, que es en Venezuela usamos el Harrod Winter, este trigo llegó a valores iguales al durum. Entonces no teníamos prácticamente alternativa, ¿no? Entonces el consumidor venezolano que está acostumbrado a pastas de trigo durum tuvo una oportunidad con las pastas de Turquía, porque eran pastas de buena calidad, eran hechas de trigo durum y con un precio que realmente no podíamos competir, porque esta pasta entró al país con estos convenios que en principio están firmados por 5 años, ¿ok? Vamos por el segundo, en donde no pagan prácticamente nada de impuestos, nada de aranceles, adentran sin ningún tipo de permiso sanitario, y con eso estamos enfrentando la situación, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aparte de la pandemia y aparte de la guerra, son situaciones bien difíciles, que le puedo dejar como mensaje que tuvimos un aprendizaje muy fuerte, ¿sí? Nos hemos fortalecido, nos ha pegado muchísimo, porque industrias de 70 años en el país que producían 8.000 toneladas al mes, están produciendo 700 toneladas al mes, con una infraestructura creada y diseñada para hacer 8.000, tratando de conservar su mano de obra, y es un poco lo que hablamos esta mañana, eso nos vuelve totalmente ineficientes. Entonces tenemos que trabajar en la eficiencia, tenemos que invertir muchísimo en entender al consumidor. Ese nuevo consumidor, tenemos que dejar de fabricar productos que sabemos hacer o que estamos preparados para hacer, y tenemos que escuchar y hacer lo que el consumidor necesita, lo que quiere, el tipo que quiere en el momento oportuno. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y esa experiencia fue la que vivió Venezuela. Nuestras marcas líderes están siendo ocupadas por productos de otros países, y el driver del consumidor definitivamente es precio. Ahorita estamos viendo un poquito de luz, y cuando el consumidor tiene un poquito de poder adquisitivo, sí está buscando calidad, pero su fidelidad es del 6%, ¿ok? De 100 personas, 6 que no consiguen su marca van a otro lugar, pero el resto no lo hace. Entonces tenemos que trabajar en eso. Ese es un poco el resumen de nuestra situación. Espero que les sirva de ejemplo y que aprendamos todo de lo que nos ha pasado, porque nos puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Laura, y esperamos de que más temprano que tarde la normalidad vuelva a Venezuela. Diego Chifarelli, de Argentina. Bueno, buen día a todos. Qué lindo volvernos a ver después de tanto tiempo. Parecía que este día no iba a llegar, así que, Alex, gracias por la calidez de siempre con la que nos convoca Lima. Realmente es un gusto volvernos a abrazar. Parecía que iba a ser imposible, pero lo pudimos lograr. Y la verdad que si alguno esperaba este panel para alegrarse el día, claramente no es el panel. La situación es complicada. ¿Y qué me queda a mí como argentino después de escuchar al doctor Carranza y lo que es capaz de hacer la política en un país como Argentina, que en los años 30 era de los países más ricos del mundo, en los 80 teníamos el mejor PBI de Latinoamérica y hoy estamos afuera del mapa? Un país que tiene todo. Pero bueno, la política es el arte de lo posible y de lo imposible también. Ha sido un año difícil, no voy a hablar de trigo espero que me esperen a la charla que vamos a tener el miércoles, así les puedo contar los pormenores de una campaña de trigo argentina que se las trae. Y en el mundo de las harinas, como ustedes saben, son más de 150 molinos en Argentina, que ya no están presentes solamente en las 3 provincias históricas, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, sino que ya hay molinos en otras provincias, inclusive en el norte. Y ha sido un año que sabíamos que iba a ser muy difícil, porque cambió el signo de gobierno allá en plena pandemia, y en un año donde la guerra iba a explotar los precios de los commodities, de las materias primas, y la complejidad de un país donde ya tiene un 40% sumergido en la pobreza, las políticas públicas iban a llegar a la intervención de distintos mercados y fundamentalmente de los productos básicos. Así que cuando en febrero comienza esta increíble y pesadilla de
de Rusia atacando Ucrania, el gobierno argentino toma medidas y decide armar 2 modelos de penetración en los precios de la harina. La idea era estabilizar el precio del trigo en lo que hace al mercado interno y desacoplarlo de las volatilidades que podía tener a nivel mundial. Así que armó 2 programas, un programa dirigido directamente a la harina de 1 kilo, al consumo hogareño y a las fábricas de fideos, al fideo de pasta seca, y ahí determinó que se iba a fondear con $25 millones y que iban a provenir de todas las exportaciones de maíz y de soja. Un porcentaje muy chiquito de centavos de dólar se iba a fondear y se iba a pagar el diferencial de lo que el molino compraba el trigo con el precio que ellos necesitaban de trigo para formar el precio de góndola. Obviamente, con la volatilidad del trigo, ese fondo se terminó en 2 meses. Pero surgió uno nuevo, porque la inventiva de la política es impresionante. Si lo utilizaran para mejorar el estándar de vida, seríamos todos ultramillonarios. Pero bueno, entonces surgió otro que es un programa, un fideicomiso que intenta estabilizar el precio del trigo, se llama FETA, y la idea es que se capturen el 2% de todas las exportaciones de aceite de soja y de harina de soja que hace mi país, que es mucho, tanto como $400 millones al año, y desde ahí fondear a los molinos que asistieran al programa, determinando, ellos necesitaban un precio de harina en las panaderías, y la diferencia, de nuevo, entre el trigo que compra la molinería y el trigo que forma ese precio, lo pagaba este fideicomiso, que es divino porque arman fideicomisos que son públicos pero con plata privada, digamos. Es una cosa rara, es un engendro de público-privado, la determino yo pero la plata es tuya. Pero bueno, entonces no tuvimos más opciones que asistir. Asistieron alrededor de 20 empresas, 130 no. Dijeron, no, este no es un programa que vaya a tener éxito. ¿Y qué pasó? Y la famosa grieta del país se transformó en la grieta de la molinería argentina. Entonces, uno iba a la panadería, uno va porque actualmente está vigente, y encontraba que un molino ofrecía la harina a X dólares porque estaba dentro del programa, y otro a X dólares más caros porque estaba fuera del programa. Entonces se empezó a generar falta de reglas de juego lícitas, en el buen sentido, porque había molinos que no querían asistir. Bueno, ¿cómo termina la película? En el día del viernes se anunció un nuevo programa donde Argentina, el ministro de Economía, ahora en realidad tenemos un ministro que es ministro de Economía, de Desarrollo Productivo, de Industria, ocupa varios roles, determinó que ese programa se terminaba ese fondeo porque se lo iba a devolver a quien se lo había sacado. Así que no sabemos cómo sigue. No sabemos. Estamos esperando que suene el teléfono para que yo le pueda transmitir a los molinos cuál es la realidad de este momento. Con lo cual, daría la sensación que siempre se puede estar peor, ¿no? Que nunca se toca a fondo y que yo me saco el sombrero por todos ustedes como empresarios. Yo no tengo empresa. Me pagan por hacer un trabajo de unir lo público con lo privado. Y realmente con el énfasis, con las ganas, cuando yo veo a los molineros argentinos y veo a todos ustedes empresarios seguir queriendo patear la pelota y que siga siendo redonda como lo fue siempre, en un mundo que da la sensación que nos da las espaldas, realmente me saco el sombrero y los felicito, y Dios quiera que lo mejor esté por venir y que no lo peor esté por venir. Así que muchísimas gracias, que tengan buen día. A continuación, el señor David Vivero, de Chile. Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos, gusto de poder ver caras con las cuales nos hemos encontrado en este maravilloso evento que, más que ser un evento para instruirnos y actualizarnos, también es la posibilidad de compartir
y de disfrutar de la camaradería, que es lo que tenemos que buscar en la industria o en cualquier momento que queramos poder progresar. Comentarles un poco sobre la situación en nuestro país. Estamos enfrentados a un nuevo gobierno, a una nueva situación política, la cual es un gobierno que será entre el 2022 y el 2026, esperamos. Nuestra economía está presentando los mismos ribetes que está en esta crisis que estamos embarcados, teniendo una problemática en la inflación y la desaceleración de nuestra economía, también golpeados por la incertidumbre que nos ha traído esta pandemia y que en Chile en este momento han aumentado algunos de los casos en cuanto a lo que es el COVID, y también nos está golpeando un poco la influenza. Y lógicamente lo que nos afecta en el mundo entero y en nuestro país ha estado golpeando más fuerte es el cambio climático. Tenemos cada vez más sequía, altas temperaturas, la falta de agua, se mantienen el alza en los precios de los fertilizantes, la energía, el trigo, la disminución de la molienda en estos últimos años, y en el fondo, más que comentarles lo negativo o lo que está ocurriendo, que finalmente lo negativo es la realidad, nosotros tenemos el desafío de poder generar una buena campaña este 2022-2023, poder trabajar colaborativamente con nuestros agricultores. Estamos trabajando con el gobierno en la transparencia de nuestra industria, que creemos que es fundamental poder combatir el comercio informal, que hoy día nos deja fuera a muchas de las industrias, no tan solo en la molinería, sino que es algo que ocurre en el mundo entero, y avanzar en la competitividad y en que los gremios se fortalezcan para que podamos tener una información al momento, que es fundamental, y poder trabajar unidos. Y como lo dijimos en ALIM Virtual, nosotros somos un país y una asociación que estamos dispuestos a colaborar. Estábamos hablando recién con nuestra colega de Colombia, de que podamos abrir estos espacios y estos lazos, y como lo dejé en ALIM Virtual que hicimos, y lo vuelvo a reiterar hoy día, creo que uno de los desafíos más importantes y en el cual nosotros estamos comprometidos como país y queremos hacerlo en una sola voluntad, es que podamos difundir los atributos y los aportes que tiene nuestro producto más importante, que es la harina. Así que solamente agradecer, dejar nuestro compromiso como Chile y que podamos trabajar en conjunto para poder hacer de esta industria, que es tan noble, una de las industrias más fuertes y cohesionadas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Le toca el turno a la señora Pilar Ortiz de Fedemol Andi, Colombia. Alex, muchas gracias a todos. Pues es mi primera ALIM, entonces estoy muy emocionada. Desafortunadamente las noticias de los que hablaron antes de mí no son tan buenas, pero bueno, muy emocionada de estar aquí, de conocerlos a todos. En Colombia, pues las noticias son también no tan gratas. En el 2021, después de pandemia, que veníamos en un espíritu o en un optimismo de recuperación, tuvimos en abril un estallido social
que hizo que en general la industria de alimentos por los bloqueos de vías perdiera alrededor de 10 billones de pesos en aproximadamente 40 días. Esto fue un tema muy crítico para el sector de molinería y otras industrias de alimentos en Colombia. Sin embargo, con la gran capacidad que tiene el sector empresarial colombiano, se recuperó y terminamos el 2021 con unas ventas y unas exportaciones importantes para empezar el año 2022 con optimismo. En febrero vimos cómo la guerra de Ucrania y Rusia empezó a quebrar un poco ese optimismo, especialmente en el sector de molinería de trigo en Colombia por los altos precios y las complejidades además de las cadenas logísticas. Y así empezamos, digamos que, a afrontar el tema político en Colombia con unas elecciones presidenciales en donde ganó el presidente Gustavo Petro de tendencia de izquierda, lo cual ha generado pues nerviosismo y ha generado un poco de incertidumbre en relación con lo que va a pasar, digamos que de medidas hacia el futuro. Ya tuvimos una de ellas, que fue la reforma tributaria. Desafortunadamente, algunos de los productos de la categoría de derivados del trigo quedaron con un impuesto adicional de los que ya teníamos, que eso pues es un impacto muy duro para el precio final al consumidor, especialmente en momentos en que en Colombia estamos teniendo lo que algunos han denominado la tormenta perfecta en el sector de alimentos. Es decir, problemas geopolíticos como el de Ucrania y Rusia, que nos han incrementado los commodities, que nos han incrementado los fertilizantes. Tenemos un precio del dólar que no nos favorece en este momento en Colombia. En los últimos 2 meses hemos visto una disparada del precio de dólar y una devaluación de la moneda colombiana, y tenemos altas tasas de interés. Esto hace que al colombiano normal pues el precio de los alimentos le esté llegando con un precio muy alto, y pues esto va a tener unas complejidades para el próximo año frente a pérdida de poder adquisitivo de los colombianos. Y así estamos este año. Esperamos que el 2023 podamos seguir trabajando con el gobierno. La industria de molinería del trigo colombiana le ha manifestado al presidente y al gobierno nacional la importancia de este sector en temas de seguridad alimentaria y nutricional para los colombianos. Nosotros somos la única categoría de alimentos que hay en Colombia con fortificación obligatoria desde 1996, y desde 1996 hemos venido aportando a la seguridad alimentaria, y por eso en Colombia hay algunos índices que nos favorecen gracias a este programa de fortificación que han tenido los molineros, como bajos índices de anemia, bajos índices de espina bífida y otras complejidades que hay por falta de vitaminas y minerales. Esperamos seguir trabajando el próximo año en los programas del gobierno para aumentar, digamos que esa cobertura en momentos en que ya tenemos cifras de 700.000 familias colombianas que solamente tienen acceso a una comida diaria. Entonces esperamos poder seguir contribuyendo ahí y poder trabajar de la mano del gobierno y no llegar a las complejidades que están en con algunos de nuestros colegas en otros países. Ese es como el panorama en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Johnny Hildebrand, del Paraguay, por favor. Buenos días. En Paraguay tenemos 34 molinos activos actualmente. El consumo de la harina o de trigo es de alrededor de 700.000 toneladas. La capacidad de molienda instalada es de aproximadamente 1.200.000 toneladas, por lo que 500.000 toneladas tenemos capacidad ociosa. La producción de trigo en este año calculamos que va a pasar un poco los 1 millón de toneladas. El año pasado estuvo por los 800.000 toneladas por problemas de helada, que el 30% aproximadamente se perdió a causa de heladas. El resto de la calidad estuvo súper buena. Este año vino muy bien el cultivo, el desarrollo, todo hasta la cosecha, cuando avanzó a un 25-30% de la cosecha, se nos vino la lluvia y nos quedamos con un trigo brotado que la mayoría de los acopiadores no identificaron en la cosecha, porque normalmente se mide
el pH, por lo que eso no quedó tanto afectado y mezclaron mucho trigo de antes de la cosecha, que era de primera calidad, y hoy el 80% del trigo que tienen, lo que se ve en el mercado, no saben en realidad lo que tienen. Eso lo vivimos ahora ya hace 30 días aproximadamente, todos los días en los acopios, en la recepción de trigo, en los molinos, donde el rechazo de cargas es algo muy normal y tenemos un problema grave de falling number, principalmente de los brotados, a causa de los brotados, por lo que vamos a tener un año difícil y vamos a comer probablemente un pan de menor calidad, porque lo vamos a tener que consumir en Paraguay porque hay poco exportable de trigo, que normal, en años normales tenemos más de 300.000 toneladas en exceso de exportación. Así que espero que esto pueda ayudarnos a aprender también en el futuro, en los acopios, en las cosechas donde la presión es más alta, podamos ir a controlar o a por lo menos identificar más rápidamente ese tema. Gracias. Gracias, Johnny. A continuación, el señor Washington Fajardo, del Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto poder verlos a todos de nuevo. Se extrañaba mucho. Y bueno, yo voy a repartir la conversación un poco en dos partes, en términos molineros y en términos de país. En términos molineros, el mayor desafío que tenemos, como todos, es el fuerte incremento en el precio del trigo, no es novedad. Los fuertes incrementos en los costos logísticos, tanto internos como externos, lo que de alguna forma van directamente contra el negocio en sí, contra la rentabilidad del negocio, porque si vamos a repasar al público todos esos costos, evidentemente no es viable. Es un poco lo que nos pasa en todos lados. En relación al país, quiero traer un poquito de aire fresco, con unas noticias creo que un poquito mejores. Está claro que somos una isla. Hemos salido de una pandemia bastante bien parados. El país ha soportado socialmente bien la parte económica, la parte laboral. Estamos en un periodo de, digamos, relativa estabilidad política. Estamos en un momento de fuerte crecimiento en obras, en infraestructuras, en términos de construcción, en términos de ferrovías. Estamos bastante bien posicionados en el tema energético, estamos con un 95% de energías renovables, somos uno de los primeros países considerados verdes de la región. Se está captando bastante público, inversiones y personas que están viniendo a vivir a Uruguay desde el exterior, de los países vecinos y de los no tan vecinos. Gracias al tema de la estabilidad política, la seguridad jurídica, estamos teniendo empresas como Google o como Amazon que están viendo de instalarse en Uruguay. Se está hablando de hacer una ciudad tecnológica en Colonia, especialmente para atender toda esa nueva demanda que está habiendo, y el país está yendo con el objetivo de transformarse en un hub tecnológico de la región. Entonces, para poner una gotita de aire fresco sobre lo que nos pasa en América Latina, dejar el mensaje que también es posible y bueno, tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Bien, Washington. Muchas gracias. Aquel comentario es por eso lo estamos dejando casi para el último, para que la brisa nos viene de allá. Bueno, viene de la izquierda, pero si yo me paro donde están ustedes, viene de la derecha. O sea que. José Luis, por favor. Soy José Luis Vivar, del Ecuador.
Buenos días con todos, con todas. Al igual que mi colega de Colombia, es mi primera LIM, así que estoy muy contento, muy motivado por participar en este foro. Quisiera comenzar con alguna información de contexto sobre nuestro país. Un país con 35%, solamente 35% de empleo adecuado, 10% de desempleo abierto, ¿no? Y la diferencia aproximadamente 50% de empleo o subempleo, empleo inadecuado o subempleo. Una canasta básica de aproximadamente $700 con un salario mínimo de $25 aproximadamente. Una inflación de alimentos solamente en este año del 9%. Un GDP per cápita de $6.400 por debajo del promedio de la región. Todo esto configura un escenario donde el consumidor, digamos, no ha podido ver incremento de sus ingresos al ritmo del incremento de los alimentos, lo cual plantea de entrada un desafío importante, no solamente para el sector molinero, sino para todas las empresas que participamos en las industrias de consumo. En este escenario, el sector molinero del Ecuador, 11 operadores activos actualmente, comienza desde enero del 2021 hasta la fecha a sufrir este rally de incremental en el costo de la materia prima, en el trigo. Vale mencionar que Ecuador importa el 99.5% del trigo que se consume y el sector progresivamente y responsablemente, como es lógico, ha tratado de generar esta coherencia entre el costo de las materias primas, de los insumos hacia el precio de la harina. Nosotros solamente en este año hemos sufrido un incremento de alrededor de 40 puntos en el costo del trigo. El año pasado veníamos ya con un incremento del 10% y si tomamos en consideración el precio actual de harina versus enero del año 2021, hemos podido aproximadamente incrementar el precio en 33-34%. Esto entonces configura un escenario de presión en los márgenes operativos del sector. Nos hemos encontrado también, o hemos reconocido que dada la condición del país, pues ya la posibilidad desde el escenario microeconómico de seguir transfiriendo a precios de harina el incremento de precios del trigo está limitada por las condiciones económicas del Ecuador. En ese sentido, la consecuencia que también ha tenido el sector es asistir a una contracción del consumo de la industria de harina para consumo humano en el país de entre 8 y 10%. Escenario complejo, como lo acabo de exponer, que ha planteado, insisto, un desafío a los 11 operadores bastante importante. ¿Qué hemos hecho como sector? Pues dentro de los límites permitidos por la ley, yo tengo que reconocer que todos los operadores hemos hecho lo correcto en términos de avanzar, ¿no? Y darnos señales positivas para generar esa coherencia en protección de los negocios, de la industria y de las familias conectadas con nuestro importante sector. Creo que también este escenario nos ha obligado a generar mayores y mejores programas de productividad, de automatización, de eficiencias, ¿no? Vernos en el espejo en un escenario de presión, pues el lado positivo de este escenario complejo es que obliga creativamente a encontrar fuentes de rentabilidad y optimización de nuestros negocios, de nuestra cadena, y claramente nos obliga a diversificar nuestros negocios hacia productos, categorías de mayor valor agregado. En ese sentido, pues hacia adelante, sabiendo que esta volatilidad, digamos, no tiene un final, al menos que se avisore en el mediano plazo, pues hoy más que nunca es importante seguir fortaleciendo el sector, fortaleciendo el gremio. Nos obliga a seguir comunicando a la comunidad ecuatoriana los beneficios del consumo del pan y derivados de harina. Nosotros en Ecuador estamos todavía por debajo del promedio en per cápita de la región y nos obliga a seguir posicionando frente a todos los stakeholders la importancia crítica e histórica que ha tenido este sector en la economía del Ecuador. Yo estoy convencido de que en el Ecuador, independientemente de toda esta problemática, seguiremos encontrando formas de hacer lo correcto y de seguir jugando un rol en la economía ecuatoriana por los próximos decenas y ojalá centurias hacia adelante. Muchas gracias, colegas.
Muchas gracias. Unos breves comentarios de Perú. En el año 2010, para que vean las contradicciones que hay no solamente en Perú y las oscilaciones, sino también en toda América Latina. En el año 2010, 4 presidentes latinoamericanos deciden formar la Alianza del Pacífico. Eran los señores Felipe Calderón de México, era el señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez en Colombia, el señor, lo digo por orden geográfico, el señor Alan García del Perú y el señor Sebastián Piñera de Chile. ¿Por qué? Porque los 4 países tenían constituciones y tenían una ideología más o menos parecida, es decir, propiciar el libre mercado, la integración, la apertura, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada, y se convirtió en un bloque muy sólido. Empezó como un mandato político, pero luego avanzamos más y profundizamos mecanismos de integración. No han pasado ni 12 años y los países han cambiado. Hoy día tenemos en los 4 países de la Alianza del Pacífico más bien presidentes que responden a otro tipo de ideología, y tenemos que estar pues muy alertas porque se nos puede complicar tremendamente el panorama. Afortunadamente Perú tiene una constitución todavía vigente, que todos estos valores y principios están consagrados en ella. Ciertamente no es un secreto para nadie, y ustedes nos visitan en momentos en que, además de la primavera, tenemos también una serie de complicaciones políticas, porque el actual gobierno pretende convocar un referéndum, como ha ocurrido en Chile, para cambiar la Constitución. Afortunadamente en Chile no se avanzó, y felicitaciones por ello. Realmente ha sido un excelente trabajo el que se realizó allá. Entonces, tenemos pues una situación complicada, pero los que ya peinamos canas sabemos de que estas cosas suelen cambiar. El optimismo empresarial siempre ha acompañado al Perú. Tenemos una serie de contradicciones. Tenemos, por ejemplo, unas reservas internacionales que son 1/3 del PBI. Creo que es una de las reservas más altas que hay, una deuda muy baja, un déficit fiscal respecto al PBI también sumamente bajo, pero tenemos 75% de informalidad laboral, lo cual pues es un problema tremendo, ¿no? En cuanto a la pandemia en el Perú fue muy mal manejada. Hubo un encierro sumamente extenso que ojalá hubiera servido para que este encierro hubiera evitado un mayor número de muertes, pero sin embargo hemos tenido los índices de fallecidos y el peor comportamiento económico del mundo. Y esto tiene una razón de ser. Lo que dije hace un momento, el 75% es informal. Esa gente tiene que salir todos los días a buscar el dinero que le permita cubrir con las necesidades básicas. En cuanto a la industria, el efecto de la pandemia tuvo un tema que yo diría que es interesante, porque si bien al cerrarse los restaurantes, los hoteles, etcétera, bajar el turismo, ese porcentaje de harinas y en general de insumos alimenticios que iban a ese tipo de consumo bajó tremendamente, casi desapareció, pero fue compensado en algo con el aumento del consumo en hogares. Fue realmente muy importante ese aumento del consumo. Bueno, posteriormente, lo que ya mencionó nuestro conferencista en la charla magistral de la mañana y varios de los que me han precedido en el uso de la palabra, vino la guerra de Ucrania, el aumento de los fletes, el aumento del trigo, el aumento de las materias primas en general, y bueno, este ha tenido un efecto muy duro en cuanto a los precios de nuestros productos de primera necesidad. Afortunadamente no ha habido problemas ni tener que inventar fórmulas sofisticadas como en otros países
para ver de qué manera podemos paliarlo, porque simplemente se trasladaron en la medida de que se pudo, porque nadie quiere aumentar los precios, pero hubo que hacerlo gracias a que rige el libre mercado y la libre competencia. Pero esto también ha tenido su efecto en una disminución importante en el consumo de pan en los hogares. Vamos a ver qué nos deparan. Yo diría las próximas semanas. En 30 días vamos a tener la presentación del nuevo gabinete, y cuando hablo del nuevo gabinete, en el Perú hay 19 ministros, pero en un año y 3 meses hemos tenido 70 ministros. En los últimos 5 años hemos tenido 5 presidentes, y el Perú sigue avanzando, seguimos viendo el futuro con optimismo. Y solamente espero que, como anfitrión, la pasen muy bien en Lima, en el Perú, y que ALIM cubra las expectativas de todos ustedes. A continuación, una segunda ronda de comentarios. Empezamos, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, solo ahora para diagramar un poco las capacidades de molienda, de producción y comercio externo en nuestro rubro, ¿no? Bolivia tiene una demanda de 750.000 toneladas año equivalentes en trigo. Tenemos una producción local de buen trigo, de buena calidad, pero lamentablemente no superan las 200.000 toneladas. No obstante que se hacen muchos esfuerzos, se paga un excelente precio. Los precios locales esta campaña han estado en $370, $380 por tonelada, pero las condiciones geográficas no ayudan, y un poco también un tema estructural productivo. Pero esas 200.000 toneladas también han sido afectadas esta campaña por la sequía. Producto de eso solamente se han producido 220.000 toneladas, perdón. El resto, las 500.000 toneladas equivalentes de nuestro consumo, vienen principalmente de la Argentina, de las cuales unas 100.000 como trigo, por lo menos hasta la campaña anterior, y el resto viene como harina. Y ahí está nuestra dificultad, que esa harina, esas 400.000 toneladas, la mitad entran legalmente y la otra mitad entran ilegalmente, ¿no? Pero bueno, seguimos bataleando, hay que pelear no solamente con las situaciones de clima, las situaciones geográficas, y también con los modelos económicos y políticos que tenemos. Pero seguimos en la lucha. Gracias. Bueno, decirles que sí, para Venezuela ha sido muy difícil trasladar los aumentos de precio de la materia prima al producto final, dada esa importación de productos, de Turquía, que llegaban al país con unos precios muy, muy bajos, una competencia desleal total por el tema de no pagar impuestos ni aranceles. Entonces, trasladar el precio del trigo al producto final ha sido muy difícil. A diferencia de Perú, nos hemos tenido que reinventar en formulaciones, como les decía antes, de consumir pasta solamente de 100% trigo duro, hemos tenido que hacer mezclas. Prácticamente nosotros hacíamos el 100% en nuestra empresa de pasta de sémola 100% duro. Hoy en día el 75% es pasta de mezcla y el resto es pasta de durum. Los mercados han cambiado, el consumidor ha cambiado, y tenemos que ofrecer productos realmente a un precio asequible a ese consumidor. Nos han acompañado los proveedores con tecnologías. Hoy en día están ofreciendo tecnologías que permiten utilizar materias primas de calidad inferior y obtener buenos resultados en calidad. En la medida que hemos visto que el consumidor está teniendo posibilidad de tener un mayor poder adquisitivo, el consumidor está buscando no solamente precios, sino también quiere calidad. Entonces, en la medida que hay posibilidad, él quiere volver a la calidad.
Entonces eso no lo podemos perder de vista. Tenemos que seguir trabajando en la eficiencia. Creo que hay que hacer una revisión al interno de todas las empresas del sector y buscar esa eficiencia. No es fácil porque tenemos una variable muy importante que es el trigo, los fletes que no dependen de nosotros y que tenemos el 70% en la estructura de costos de esos componentes. Entonces hay que trabajar mucho. Los invito a hacerlo con mucha pasión. Creo que somos ejemplo de esa resiliencia y lo hemos logrado porque amamos lo que hacemos y yo creo que poniéndole pasión encontramos oportunidades, ¿no? De las dificultades surgimos y eso es el aprendizaje que necesitamos ver en nuestros países y en los vecinos y lograr que podamos salir adelante y superar todas estas crisis. Creo que es el alimento del mundo y tenemos que trabajar por él. Gracias. Bueno, estaba tratando de pensar para dejarles algo un poco más optimista, por lo menos de mi país, y no encuentro. Lo único que encuentro es que ganamos a México 2-0 y eso es lo más optimista que tenemos. Pero bueno, pasa por el fútbol las mejores noticias, por ahora. Dos cosas. En Argentina hay un tema que es muy complejo de poder administrar desde la federación que represento, porque es muy difícil hacerle entender a la sociedad que el trigo, por más que se fabrique en la Argentina, no tiene por qué ser más barato que en el resto del mundo. Entonces eso inmediatamente hace creer a la gente que, bueno, como lo tenemos acá, en la otra cuadra, y el molino queda cerca, quédate tranquilo que vas a tener la harina más barata del mundo. Y eso no es así. Y es muy difícil hacérselo entender a la gente. Imagínense a la política. Entonces, uno se debate casi todos los días tratando de mostrar que los campos son propiedad privada, que la producción agraria es producto de un montón de esfuerzo y de pasión que le pone el productor agrícola en la Argentina para tener un trigo que esté a nivel de los mejores del mundo y ha hecho un gran trabajo. Bueno, después le voy a mostrar lo que pasa este año, pero ese es un tema complejo. Y el segundo tema, ahí me toca participar mucho representando a la industria de los alimentos, más allá de la molinería, y siempre no hay discusión que no exista con los funcionarios. Hoy me la agarré con la política, claramente, ¿no? Queda claro que ven a la industria de los alimentos como la causa de la inflación en los países. Y nosotros no somos la causa, nosotros somos la consecuencia de las políticas que ellos generan. Nunca la industria de alimentos marca los precios, eleva los precios porque sí. Cuando no se tiene estabilidad en la macroeconomía es imposible que la micro funcione. Entonces, ¿cómo voy a poder contener el precio de mi mercadería si me aumentan el combustible, si aumentan las cubiertas, si aumentan los costos fijos, la luz, la energía? No somos la causa, somos la consecuencia. Que lo quede bien grabado a todos los funcionarios de todos los países. Gracias. Bueno, creo que en la parte anterior pude explicar un poco la realidad de nuestro país, contarles cómo nosotros, como Asociación de Molineros del Sur de Chile, hemos ido avanzando estos últimos años y lo que queremos lograr finalmente. Hemos podido cohesionar a nuestros asociados. Hemos tomado la oportunidad de la pandemia para poder, no tan solo en estas reuniones que hacemos una vez al año, sino que poder utilizar la tecnología para poder conectarnos cada día. Trabajamos mensualmente en nuestro directorio con nuestros asociados. Hemos trabajado y lo estamos haciendo muy de cerca con el Estado, trabajando en comisiones, como lo comenté anteriormente, para poder tener una mayor transparencia en nuestro rubro. En eso trabajamos con el Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad reguladora de nuestro país. También en las mesas distintas que se generan
en Chile en nuestro rubro y finalmente sentir que lo más importante en nuestra industria, lo más importante es que podamos trabajar unidos, poder trabajar en pos de una sola visión de la molinería latinoamericana y como lo vuelvo a reforzar y quiero que quede como lo dijimos en el ALIM anterior, que podamos trabajar en transmitir las bondades de nuestro producto, que es un producto noble, noble desde las tradiciones de las familias que han ido formando. A mí me toca ser la tercera generación en mi familia de la molinería y que nos cuidemos mutuamente y cuidarnos es poder comunicar y poder aprender cada uno y el uno del otro. Muchas gracias. Bueno, en Colombia en el 2021 cerramos el año con 2 millones de toneladas de trigo importada. Como ustedes saben, en Colombia no tenemos cultivos de trigo y nos toca importar el 99% del trigo para alimentación humana. Ese trigo se convirtió en 1.3 millones de toneladas de harina de trigo que principalmente se fueron para el sector de panadería, el 70% se fue para el sector de panadería y el otro 30% se distribuyó entre galletas y pastas. Para el próximo año tenemos un gran reto y es poder aumentar el consumo de pan en Colombia, aumentar el consumo de galletas y de pastas. En Colombia tenemos muy bajo el consumo de pastas y de galletas todavía y hay que incrementar el de pan. Ahí estamos trabajando en unirnos más, en trabajar mucho más y fortalecer desde el gremio todo el sector de molinería, para un poco lo que han hablado en mis anteriores colegas, y es vender o transmitir las bondades nutricionales del trigo, de los derivados del trigo, y en Colombia pues que especialmente tienen fortificación, y ahora que empezamos un gobierno en donde con seguridad vamos a ver temas de asistencialismo, poder tener la opción de que los derivados del trigo sean la principal alternativa de este asistencialismo, tanto en los programas de alimentación escolar como en los programas de compras públicas que tenga el gobierno, porque pues definitivamente los derivados del trigo son la mejor opción nutricional cuando veo disminuida mi capacidad adquisitiva. Entonces, poder continuar siendo el vehículo nutricional como lo ha escogido el gobierno con la fortificación, y pues nuestro gran reto para el próximo año es poder que en cada, digamos que, ocasión de consumo de los colombianos haya un derivado del trigo, y ahí estamos trabajando fuertemente desde el gremio y con todos los molineros que represento desde el gremio. Gracias. Mi primera LIM fue en el año 2007. Desde que vengo acá en los eventos en Paraguay, creemos que hemos aprendido de todo lo que normalmente se escucha en este panel del intervencionismo de los gobiernos, controles de precios, controles de importación o exportación. Nosotros en el gremio en Paraguay, en la Capamol, luchamos y conseguimos hasta hoy mantener a cualquier intervención, sea comercial, controles de precios, controles de producciones, fuera de las decisiones, y creo que por lo menos con pequeños pasos que se han intentado también hace poco tiempo, cuando hay una preocupación de que la producción va a sufrir o volúmenes quizás que no va a haber suficiente para el consumo interno, entonces siempre nuestra posición es: hay trigos en la región, se puede importar, se puede buscar de otro lado, entonces nosotros nos vamos a mover de este lado, pero no empezar a dejar de que se intervenga o que se cierre o en ese sentido los mercados, así exportación como también la importación. En Paraguay no hay controles, no hay impedimentos de ni siquiera también importar harina de trigo como trigo, mientras cumpla con las exigencias del país. El mercado es libre,
de acuerdo a la oferta y demanda. Y eso deseamos también, vemos que ahí complica mucho sentarse a tomar decisiones comerciales cuando uno tiene que llevar ese otro elemento en consideración, ¿no? La exportación, Paraguay tiene potencial para exportar harina, tenemos una capacidad ociosa muy importante, tenemos calidad de trigo, de materia prima en términos de proteínas y en calidad del grano en condiciones normales y generalmente es muy buena. Tenemos trigo, compradores de trigo, principalmente Brasil, ya compradores tradicionales, todos los años nos compran el excedente. Este año va a ser una excepción, pero también vemos que hay una tendencia de crecimiento en exportación de harina, que a partir de este año quizás podamos ver esa tendencia que siga despacito creciendo, aunque el volumen vamos a llegar a 20.000, cerca de 20.000 toneladas solo en exportación. El año pasado no alcanzamos ni a 14.000 toneladas, o sea, para nosotros es un crecimiento importante, aunque en volumen es insignificativo. Así es, gracias. Yo en realidad los quiero invitar a todos a hacer una pequeña reflexión, en especial a nuestros colegas molineros. Hemos pasado 2 años, casi 3 años muy difíciles por el tema de las pandemias, por el tema de la guerra, donde se han complicado las comercializaciones, los temas personales, en todos los países. Pero así como hay dificultades, hay oportunidades. Y creo que hay muchas oportunidades que podemos explotar dentro de nosotros mismos, los molineros, con negocios entre nosotros. Porque nos ponemos de acuerdo en hacer una LIM como esta, nos ponemos de acuerdo en empujar el negocio hacia adelante y por ahí no nos ponemos tan de acuerdo en hacer negocios entre nosotros. Estamos en Latinoamérica, somos hermanos, hay oportunidades de negocios entre nosotros, de mandarnos harina, de recibir harina, de mandarnos trigo, de recibir trigo. Yo creo que el mundo ha cambiado, estamos en una etapa nueva y en esa etapa nueva creo que tenemos que ser abiertos a las posibilidades hacia el mundo, en especial hacia la que tenemos nosotros, la que está al alcance de nuestras manos, cuando nos sentamos con nuestros colegas en un evento como esto y podemos tener muchas oportunidades de negocio entre nosotros. Entonces yo creo que es un evento para aprovecharlo y para sacar un rendimiento comercial, económico, a la gran oportunidad que tenemos acá, de hacer negocios entre nosotros. ¿Por qué no hacer negocio entre nosotros? Que no es muy habitual, creo, en esta parte. Creo que en el sur, Diego, vos sabés, en Brasil tenemos mucha sinergia con los molinos brasileros, hacemos muchos negocios con los molinos brasileros, intercambiando, van productos brasileños para Uruguay, va harina para Brasil, que se produce el producto en un molino brasilero y viene de vuelta. Y creo que eso, tenemos una oportunidad, tenemos 600 millones de personas, tenemos una oportunidad de trigo interesante, un año más, un año menos, pero creo que no hay tanto negocio entre nosotros como el que creo que podría haber y la oportunidad que tenemos. Era eso, nada más. Bueno, encuentro un poco difícil, dado que me tocó al final, algo nuevo que aportar que no hayan dicho mis colegas tan acertadamente. Pero bueno, voy a referir a lo que ya dije al inicio. Estamos frente a un consumidor empobrecido, con menor poder adquisitivo, pero no hemos hablado de que estamos también frente a un consumidor altamente informado, más informado que nunca. Y estamos también frente a un consumidor joven, ¿no? Hay una aceleración, digamos, en el crecimiento de la población denominadas millennial y centennial, ¿no? En el mix de la población en general, y no se diga de los consumidores. En el Ecuador estamos alcanzando ya el 70% de ecuatorianos dentro de estos segmentos más jóvenes de la población.
Y eso creo que nos tiene que llevar también a ciertas reflexiones. ¿Cómo competir? ¿Cómo seguir operando sostenidamente en un escenario, insisto, de un consumidor empobrecido, pero también de un consumidor informado y un consumidor joven? Y dentro de eso nosotros hemos encontrado que, por un lado, la segmentación de nuestros productos es importante. Creo que tenemos que sofisticar la forma como entendemos nuestro portafolio. Yo entro en conflicto cuando se habla con afirmaciones como la de harina es solamente harina, ¿no? Harina tiene que ser una harina, ¿no?, que sea relevante para cada necesidad y para cada segmento de la población, encontrando diferentes formulaciones, diferentes estrategias, entendiendo bien cuáles son esos segmentos. No se digan las categorías de consumo, ¿no? Hay que ser suficientemente hábiles como para ser relevantes con formulaciones un poco más premium para segmentos de mayor poder adquisitivo, pero no abandonar, ¿no?, a la base de la pirámide y encontrar de manera flexible formulaciones eficientes para ser relevantes, insisto, en todos los segmentos. Y en términos de los pobladores más jóvenes de nuestros países, pues no se ha hablado en este foro algo que considero crucial para el futuro de nuestros negocios, y es la sostenibilidad. Nosotros creemos que cada vez resulta más importante para el consumidor en general, e incluso para otras empresas como las que hacemos negocios, sobre todo aquellas multinacionales un poco más formales, más grandes, a las que a algunos les vendemos producto, tener una agenda clara, demostrable, tener acciones concretas, programas en serio alrededor de prácticas ambientales, alrededor de energías limpias, alrededor de programas de apoyo a las comunidades que se encuentran alrededor de las plantas donde operamos, ser ciudadanos corporativos responsables y que se note que somos. Me parece que también en un entorno complejo como el que estamos enfrentando, el cómo hacemos negocio, el cómo nos diferenciamos desde el hacer es clave para digamos, esa permanencia y esa sostenibilidad que todos queremos. Entonces, bueno, una invitación a que también incluyamos en la agenda de nuestro sector, pues, programas de sostenibilidad que vayan más allá del negocio que legítimamente procuramos. Muchas gracias. Bien, simplemente para recordarle a los señores directores que tenemos a las 4 de la tarde en el Salón Opián, en el tercer piso, nuestra reunión anual de directorio, así que por favor estemos a esa hora. Quisiera pedirles a todos ustedes un aplauso para todos. Los que han hecho uso de la palabra e invitarlos dentro de unos pocos minutos a la terraza del hotel, al almuerzo ofrecido por Bühler, a quien le agradecemos este auspicio. A todos ustedes, muchísimas gracias.